agradecerles Ok, muchas gracias. De todo tengo ustedes buenas noches, soy el abogado Alexander Izquierdos y Fuentes. El día de hoy, agradecerle nuevamente la invitación al Instituto Magíster, ¿no? El día de hoy tengo entendido que ya este es un curso que ya empezó y bueno, ¿no? Vamos a tratar de compartir algunos escritos, algunos modelos de escritos, ¿no? Para que puedan ustedes ver el contenido, porque a veces la forma, evidentemente, ¿no? Puede ser desde un punto de vista estético o no, pero generalmente opino de que lo que importa es el contenido, muchas veces. Frente a ello, vamos a pasar a compartir, ¿no? Algunos escritos para que poder discutir también si es que cumplen o no la formalidad. Y de acuerdo a eso ya me imagino que cada uno de ustedes también tiene un estilo propio, ¿no? Un estilo propio, algo que los caracteriza siempre, pero al final el contenido siempre va a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a tratar de compartir esos escritos, modelos de escritos, y en base a cada uno de ellos vamos a presentar a continuación. Fabián, ¿puedes presentar el primer escrito que te pasé, por favor? Fabián va a presentar el primer escrito de lo que es el proyecto de cese de prisión preventiva, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tocar temas ya avanzados. Tengo entendido que ya empezó este curso también, entonces, para no estar redundando muchas veces escritos que quizás ustedes son sencillos, como por ejemplo un apersonamiento, solicito copias, eso no vamos a tocar el día de hoy porque ya, bueno, cada uno ya tiene su manera de apersonarse al proceso. Vamos a tocar en referencia a este tema del cese de prisión preventiva. Ya, por ejemplo, eh, ¿logran ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Ya, bueno. Frente a lo que van a observar ustedes por pantalla, ¿no? Es un escrito bueno, es un escrito de cese de prisión preventiva, ¿no? En un caso determinado, ¿no? Siempre vamos a utilizar estos materiales con un fin netamente académico, ¿no? Y vamos a explicarles en qué consiste, por ejemplo, este instituto del cese de prisión preventiva, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Para hacer un paréntesis antes de empezar a hablar de este escrito, ¿no? Eh, que para que proceda un cese de prisión preventiva, evidentemente tiene que haber tiene que haber que el juzgado haber dictado una medida de prisión preventiva, ¿me entienden? ¿No? Entonces, cuando hablamos de prisión preventiva y cuando hablamos de cese de prisión preventiva, son dos institutos totalmente distintos. Es decir, cuando yo presento un cese de prisión preventiva significa que yo estoy solicitando que se dé término a ese a esa prisión preventiva otorgada en este caso por el juzgado. Pero para eso yo tengo que presentar, bueno, hay requisitos y yo tengo que presentar en este caso algo más, ¿no? Para que el mismo juez que dictó la prisión preventiva pueda en este caso considerar y pueda evaluar un cese de prisión preventiva. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿No? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con este escrito, presento cese de prisión preventiva, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y discutir más que todo con respecto a la formalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En un escrito generalmente, si es que va dirigido al Poder Judicial, ¿no? A los que quizás es la primera vez que están realizando este tipo de escritos y no saben cómo, ¿no? Si está dirigido al Poder Judicial, evidentemente vamos a tener que, ¿no? Poner el número de expediente, ¿no? Eso es vital, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte inicial, ¿no? Está el número de expediente, ¿no? Del caso determinado, que vamos a utilizar como modelo, ¿no? ¿Y por qué es importante colocar el número de expediente, ¿no? A los que se están iniciando en escribir, en este caso, algunos escritos, ¿no? A los que se encargan, en este caso, de asistentes, ¿no? De abogados, etcétera. Siempre es importante poder consignar el número de expediente porque en base a eso, como ahora todo es virtual, se tiene que presentar a la mesa de partes, ¿no? Y evidentemente te tienen que dar un cargo, ¿no? Y uno tiene que consignar de manera clara y específica no solamente el número de expedientes, sino también identificar, por ejemplo, en este caso, cuál es el incidente. Como ustedes pueden ver,
el número de expediente tiene varios dígitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso 0043-2020-1, etcétera. Pero tenemos que colocar todo como aparece en las notificaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, el expediente es 0043-2020 y hay un incidente número 1. En ese incidente número 1, evidentemente, ese escrito va a estar dirigido para ese incidente en específico. Porque recordemos, en el marco de lo que es el derecho jurisdiccional, ¿no? El Poder Judicial se maneja a través de expedientes y también cuadernillos o incidentes, por ahí llamarse, ¿no? El expediente principal y los incidentes que son aparte, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a encontrar aquí que, por ejemplo, si consignamos un incidente 1, esto no forma parte de la carpeta principal, ¿me entienden? Entonces, frente a ello también tenemos que identificar en este caso qué número de, ¿no? En este caso de cuaderno va a ser dirigido ese escrito, ¿no? El siguiente dato que quizás ustedes también deben conocer, ¿no? Y a los que ya conocen, compartirlos, ¿no? Es colocar, por ejemplo, el nombre del especialista, ¿no? Que, bueno, ¿no? Generalmente ese es el especialista de causas, ¿no? El especialista de causas de lo que es el juzgado de investigación preparatoria. Para también, en este caso, que el escrito que tú vayas a presentar, la otra parte o el encargado de mesa de partes sepa, ¿no? A quién direccionar. Porque si no consignamos estos datos, mesa de partes del Poder Judicial se puede equivocar y nunca proveer tu escrito o direccionarlo a otro juzgado que no le corresponde y tú has perdido tiempo por solamente no ser ordenado, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenés que poner también en específico el cuaderno, ¿no? Puede ser cuaderno principal, cuaderno de prisión preventiva, cuaderno, en este caso, los incidentes que hayas planteado, ¿no? Pero sin embargo tienes que ser de manera sucinta y de manera dirigida. Entonces, y en la sumilla, evidentemente, también aquí lo que hay que consignar es lo que uno va a realizar, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que está solicitando? Sumilla es igual a solicitud, ¿no? En este caso vamos a solicitar, por ejemplo, un cese de prisión preventiva, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla que se está compartiendo, ¿no? Que es netamente para fines académicos, vamos a dirigir esta solicitud al mismo juez, ¿no? Al mismo juez que dictó el mandato de prisión preventiva. En este caso es juzgado tal de Los Olivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y evidentemente vamos a consignar, luego de haber ingresado o solicitado en este caso al juez, nuestros datos, por ejemplo, ¿no? Los datos en este caso de los sujetos procesales, ¿no? En este caso de los abogados, de quienes en este caso se encuentran ya personados, ¿no? Porque como les indiqué, el día de hoy no vamos a hablar de escritos sencillos, ¿no? Personamientos, copias, porque esos son escritos muy sencillos que quizás ustedes ya tienen una manera o una forma de poder solicitar o personarse en el proceso, porque cada uno es libre de tener un estilo distinto. Sin embargo, vamos a tratar de que esto sea un poco más eh, complejo en ese sentido, ¿no? Para poder analizar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en este caso, un proyecto de cese de prisión preventiva. Luego que ya te acreditas, ¿no? Fabián, puedes subir, por favor. Luego que ya te acreditas, ¿no? Digo, bajar. ¿No? Evidentemente lo que tienes que colocar es tu pretensión, ¿no? La diferencia entre la sumilla con la pretensión, ¿no? No hay muchas diferencias, sin embargo, por un tema de orden, ¿no? Es importante poderle explicar en este caso al juez o al especialista que lee en este caso tu escrito, qué es lo que buscas con ese escrito. Por ejemplo, en este caso, la pretensión, como ustedes pueden ver, dice, ¿no? Que de virtud del artículo 283 del Código Procesal Penal solicita la cesación de la medida de prisión preventiva contra tal persona, ¿no? Entonces, sigue bajando, por favor. ¿No? Entonces, y haces hincapié también en este caso a la resolución, ¿no? A la resolución que dictó el mandato de prisión preventiva, ¿no? Si no lo hace referencia, el mismo juez también puede señalar aquí por un principio de juris nobis curia, así que ustedes conocen, el juez conoce el derecho, puede en este caso evaluar a qué estás refiriéndote, ¿no? Pero sin embargo, eso también genera que tu proyecto, ¿no? O tu solicitud tenga alguna demora. Y lo importante es darle servido, en este caso, al Poder Judicial o al especialista, para que de una vez lo provea, ¿no? Y no esté en temas formales y señalándote,
sacando una nueva resolución pidiendo que aclares tu pretensión o tu petitorio y así pierdes tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso ya la pretensión es una, ¿no? Cesación de prisión preventiva. Entonces, el cese de prisión preventiva requiere en específico de nuevos elementos de convicción, por ejemplo. Entonces, en este escrito no vas a colocar aspectos que ocurrieron en la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Sino vas a colocar nuevos elementos de convicción para justificar, en este caso, ¿qué cosa, no? Que ya la medida cautelar de prisión preventiva ya no subsiste, ya no es, ya no cumple en este caso los presupuestos, ¿no? En específico, que originaron la prisión preventiva, sino que ahora son otros, ¿me entienden? ¿No? Entonces, por ende, vamos a explicar acá a continuación, y al menos en lo que es un modelo de solicitud de cese de prisión preventiva, lo que tienes tú que consignar son los nuevos elementos de convicción que te van a servir a ti con la finalidad de que convenzas al juez de que en este caso ya no hay, por ejemplo, peligro procesal, ¿no? Entonces, uno de los requisitos importantes, como ustedes pueden ver, puedes bajar por favor el escrito, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, sigue bajando, sigue bajando. Ahí quédate ahí, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que ustedes tienen que presentar aquí son nuevos elementos de convicción. Por ende, por ejemplo, ustedes lo que tienen que señalar es, recordemos un poco la prisión preventiva, ¿no? Con respecto al peligro procesal, por ejemplo, ¿no? Si yo no tengo arraigo domiciliario, si yo no tengo arraigo familiar y yo no tengo arraigo laboral, evidentemente, puedo yo fugarme del país, ¿no? O puedo, en este caso, obstaculizar la investigación. Es decir, que hay indicios de que podría haber un peligro procesal. Sin embargo, si es que estos no fueron tocados en la audiencia de prisión preventiva, tú puedes tocarlos en la audiencia de cese de prisión preventiva con la finalidad de que el juez evalúe que a pesar que han pasado 8 o 9 meses desde que el juez dictó la prisión preventiva, las cosas han cambiado. Por ende, tú tienes que reforzar, ¿no? Tú tienes que reforzar en ese sentido el peligro procesal, desvirtuar el peligro procesal, ¿no? Es decir, lo que tenemos que conseguir como abogados defensores, ¿no? Yo siempre voy a hablar desde este punto de vista porque es lo que yo ejerzo, es poder fortalecer, por ejemplo, los arraigos domiciliarios, arraigo familiar y arraigo laboral. Entonces, si en su momento determinado yo tenía trabajo y a raíz de que estoy interno no tengo trabajo, entonces se me prende el foquito, ¿no? Y lo que puedo yo presentar en cada una de ellas, ¿qué cosa es? Por ejemplo, les explico. Vamos a empezar con lo que es el arraigo laboral. Recordemos, cuando una persona es detenida, ¿no? O en este caso se dicta un mandato de prisión preventiva, se le limita el derecho a la libertad locomotora, es decir, no se puede mover dentro de un rango. Entonces, por ende, también no tiene trabajo, ¿no? Es lo más lógico. Muchas veces los fiscales utilizan este argumento señalando de que está interno en el penal y no tiene trabajo, ¿no? Es lo básico, ¿no? Entonces, por ende, no tiene un arraigo laboral de calidad, ¿no? Que en ese sentido significa que él estando en libertad vaya a trabajar o simplemente vaya a fugarse. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es una disyuntiva, una problemática para todos los abogados en ese sentido, porque no podemos probar, ¿no? Que verdaderamente mi patrocinado tiene trabajo, no. Pero sin embargo, les explico, para presentar nuestros escritos no solamente hay que saber derecho penal o derecho procesal penal, sino que también tenemos que conocer en términos generales lo que nos dice el Código Civil, ¿no? Al menos en el aspecto del Código Civil, yo les puedo señalar que el Código Civil nos habla de los contratos, ¿no? Eh, en este caso que pueden ser, ¿no? Promesas a futuro. No sé si habrán escuchado de esa modalidad. Está en el Código Civil, que señala de que evidentemente el contrato es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Sin embargo, también existe lo que son contratos con promesa a futuro. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que yo tengo que presentar como nuevo elemento de convicción un contrato, ¿no? A futuro suscrito entre un empresario y, en este caso, el interno en el penal, ¿no? Y en ese argumento vamos a señalar qué cosa. Vamos a señalar que evidentemente, ni bien él recupera la libertad, va a reinsertarse a la sociedad. ¿Y cuál es la mejor manera de reinsertarte a la sociedad? Es teniendo un trabajo, teniendo un contrato ya firmado, ¿no? Oleado y sacramentado, y que se tiene que presentar al juzgado, ¿no? Entonces, lo permite el Código Civil,
no está prohibido, y ustedes saben por norma constitucional, lo que no está prohibido está permitido, se puede presentar un contrato laboral a futuro. Entonces, con eso suplimos, quizás, desde un primer término, de que mi patrocinado no tiene trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, es importante verificar que el contrato laboral a futuro sí existe, ¿no? Existe normativa y lo que no está prohibido está permitido en ese sentido, ¿no? Ya depende de cada juez cómo lo evalúe, ¿no? Y también de los argumentos o el contenido que tú le brindes en ese contrato, ¿no? Tienes que colocarle, por ejemplo, su jornada laboral, ¿no? Y acá hay un aspecto importante, ¿no? Que muchos de los juzgados dicen, pero señor juez, el fiscal muchas veces dice, pero no le han puesto la fecha de inicio, ¿no? Entonces, se tiene que dejar en claro que va a ser desde la fecha en que recupere su libertad, porque obviamente si es que colocas una fecha que aún sigue interno, no va a poder trabajar, evidentemente, ¿no? Entonces, mucho depende del contenido que tú brindes, ¿no? En ese sentido. Y por ende, vamos a, por ejemplo, el día de hoy, mostrar cómo sería quizás un contrato laboral a futuro. Podías bajar, baja, ándate al anexo. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando, búscate el contrato. Baja. Sigue bajando, sigue bajando. Ya ahí, espérate. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando, sigue bajando. Ahí vas a encontrar el anexo número 2 dice. Ya, y por ejemplo dice, anexo número 2 contrato laboral, por ejemplo, ¿no? Este es un contrato de locación de servicios, ¿no? Entre una empresa, como les expliqué, se va a utilizar solamente para fines netamente académicos. Este es un contrato de locación de servicios mediante el cual, ¿no? Un empresario, por ejemplo, firma un contrato con una persona que se encuentra bueno, en calidad, en este caso, de interno en un centro penitenciario, ¿no? Y en ese sentido, lo que habla este contrato es eso, más que todo, de la voluntad de ambas partes en poder, en este caso, tener en cuenta para poder brindar un servicio y otro también trabajar, ¿no? En la entidad, ¿no? O en esta empresa privada. Por eso que es importante consignar, ¿no? Estos datos en específico, como lo señalé en mi argumento, con la finalidad de poder convencer al juez de que tu patrocinado, ¿no? Es una persona que se va a reinsertar a la sociedad y que tiene un trabajo estable y fijo, ¿no? Entonces, muchas veces esto lo tiene que valorar el juzgado, ¿no? Desde la fecha de término, del inicio, ¿no? Y también del contenido mismo del contrato, porque recordemos, el contrato es una voluntad de las partes, ¿no? Entonces, y en marco a lo que es el derecho laboral, también un interno también puede trabajar, ¿no? Entonces, es netamente derecho constitucional también. Entonces, es muy importante, entonces, por ende, en los escritos que ustedes vayan a presentar, ¿no? Bueno, es una sugerencia, reforzar, si es que no saben en qué van a trabajar, es formar una convicción de que tenemos que conseguir un empleo formal, evidentemente no vas a mentir, ¿no? Porque eso tiene que ser legalizado ante un notario, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Mi patrocinado está interno en el penal y voy a solicitar un cese de prisión preventiva, entonces, por lógica, no tiene trabajo, voy a conseguirle un trabajo. Entonces, buscas opciones, hay una voluntad de partes y puedes presentar esto al juzgado para demostrar que tiene un arraigo laboral. Entonces, eh, vamos a continuar también en ese sentido. Sube, Fabián, sube hasta lo que son motivos, ¿no? Porque también faltaba acá, por ejemplo, ¿no? Falta mucho, ¿no? Ya, quédate en el anexo uno, quédate. Ajá, ahí. Por ejemplo, uno de los argumentos importantísimos, ¿no? En los cuales el cese de prisión preventiva se fortalece es en que a lo largo de toda la investigación, es decir, 6 meses, 8 meses, 9 meses que mi patrocinado ha estado interno en el penal, tú tienes que explicarle al juez de que a pesar que han pasado 9 meses, tu patrocinado no ha ejercido actos de obstaculización, por ejemplo. No ha habido actos de perturbación, no es que haya coaccionado testigos, ¿no? Y
a lo largo de esos 9 meses se han realizado un montón de diligencias, ¿no? Se han realizado, por ejemplo, 100 diligencias. Entonces tú tienes que explicarle de manera ordenada, así como manzanitas al señor juez, y señalarle, señor juez, a lo largo de todos los 9 meses que mi patrocinado está interno, la Fiscalía ha planteado estas diligencias, ¿no? Y es posible, si es posible, ya depende del criterio de cada uno de ustedes, es realizar, ¿no? Un cuadro, por ejemplo, ¿no? O lo que llamamos generalmente el cuadro de diligencias. ¿Qué quiere decir esto? De manera resumida, tú tienes que señalarle cuáles son esas diligencias que se han llevado en esos 9 meses, ¿no? Y explicarle al juez de que en esas diligencias, ¿no? Que la Fiscalía ha ordenado durante ese plazo que mi patrocinado estaba ya pues en el penal, en ninguna de ellas, ¿no? Nuestro patrocinado haya obstaculizado, ¿no? O haya perturbado la actividad probatoria, ¿no? Haya coaccionado testigos. Entonces, en líneas generales, ¿no? Tú le dices al señor juez, mire, el señor fiscal ha realizado 100 actos de investigación y en ninguna de ellas mi patrocinado ha hecho actos de obstaculización, actos de perturbación, y todas se han realizado con normalidad. Entonces, no solamente tienes el trabajo, contrato laboral, sino también vas a poder justificar un cuadro donde hay diligencias que se han realizado y hay algunas diligencias que no son necesarias su presencia, por ejemplo, ¿no? Si ya se hicieron los peritajes, por ejemplo, y solamente bastan los testimonios o solamente recabar oficios, documentos, son documentos de mero trámite. Entonces, es importante poder consignar acá por qué estás pidiendo un cese de prisión preventiva y explicarle al juez en que mientras que dure todo el proceso no va a haber actos de perturbación. Entonces, por ende, no solamente hay que fortalecer los arraigos, ¿no? Sino también, en este caso, en el contenido mismo de nuestro escrito, ¿no? Así, de manera ordenada, podríamos, en este caso, presentar al juez, ¿no? Y explicarle de buena manera, pues, que en este presente caso no hay actos de perturbación ni mucho menos de obstaculización, porque si se han realizado 100 actos de investigación, los 100 actos se han realizado. Y si mañana la Fiscalía convoca 30 actos de investigación, se van a realizar, pero ya con tu patrocinado en libertad, ¿no? Al final es lo que se busca. Entonces, es importante por ende, mostrar nuevos elementos de convicción, ¿no? Y en esos nuevos elementos de convicción tienes que presentar argumentos que te sirvan a ti, ¿no? Y que te fortalezcan tus arraigos, más de todo. Tus arraigos y señalarle en este caso al juez que tienes nuevos elementos de convicción en el presente caso, ¿no? De cada caso en concreto, que van a fortalecer en medida tu no responsabilidad o el arraigo que tú vas a tener en la localidad, ¿no? Entonces, esas son líneas generales lo que yo le quería comentar con el cese de prisión preventiva. Vamos a pasar a otro modelo, ¿no? Para que también vean y entiendan el argumento de cada una de ellas. Fabián, ¿puedes pasar al otro modelo, por favor? Al de sobrecimiento. Sobrecimiento. Al solicito sobrecimiento, ¿no? Eso es a nivel de Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, podemos pedir también un requerimiento de sobrecimiento, en este caso como abogados, ¿no? Al despacho fiscal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un caso en particular, eh, ¿no? Ya estaba la investigación en etapa preparatoria, ¿no? El fiscal había formalizado la investigación preparatoria y estaba con el plazo, ¿no? Entonces, recordemos que ustedes pueden presentar un control de plazo también y en este caso también presentarle, ¿no? Lo que es un requerimiento de sobrecimiento, ¿no? Generalmente quien tiene que realizar ese requerimiento de sobrecimiento es el fiscal dirigido al juez, pero el fiscal, así como ustedes, también tienen carga laboral, entonces hay que también darle, como se diría, servido, ¿no? Para que ellos también de una vez eh, cumplir el plazo puedan en este caso presentar al juzgado, ¿no? Por ejemplo, en este caso se presentó el escrito de solicitos requerimiento de sobrecimiento con la finalidad de que la fiscalía, ¿no? Evalúe tus argumentos y envíe y solicite el requerimiento de sobrecimiento al juzgado dentro de la etapa preparatoria, ¿no? Como ustedes pueden saber, se concluye la investigación preparatoria y el fiscal tiene toda la potestad de requerir el sobrecimiento o la acusación. En este caso estábamos encantados por lo que era el requerimiento de sobrecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos, ¿no? Entonces, uno hace hincapié al artículo en específico, puedes bajar, por favor, ¿no? Puedes bajar, ¿no? Bueno, en ese, sube un poco.
No, ustedes saben que para que haya un escrito de sobrecimiento, bueno, ¿no? Tenemos en este caso causales, ¿no? En una de esas causales significa que no ha habido actos de elementos de convicción suficientes, ¿no? Es decir, no hay manera de comprobarse, ¿no? De que tu patrocinado haya tenido la responsabilidad o no en este caso. Entonces, es decir, no hay elementos de convicción. Entonces, cuando hablamos a la figura del sobrecimiento, vamos a recordar, ¿no? Que mientras que no hayan elementos de convicción, ¿no? Significa que tu patrocinado hay duda de su participación y la duda favorece siempre al reo. Entonces, por ende, vamos a entender también aquí que los conceptos que ustedes deben tener en cuenta son en que la carga de la prueba siempre la va a tener la parte de la fiscalía, ¿no? Y asimismo también, en este caso, por ejemplo, era un delito de apropiación ilícita, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente en algunos delitos también la carga de la prueba no solamente lo tiene la fiscalía, sino que también lo tiene la parte agraviada. Entonces, es muy importante señalar de que en un proceso existe lo que es la presunción de inocencia, ¿no? Es más, yo como imputado no puedo hacer nada en la investigación, pero si la fiscalía o la parte agraviada no comprueba que yo he tenido alguna responsabilidad mediante elementos de convicción suficientes, simplemente el caso se tiene que archivar en sede fiscal o sobreseerse ya cuando este esté formalizada. Entonces, es muy importante, por ende, sube, por favor. Ya, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, se entiende, ¿no? En la solicitud de requerimiento de sobrecimiento en mérito a lo que es el requerimiento de sobrecimiento, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no hay elementos de convicción. En este caso en particular se dio en, bueno, ¿no? El delito de apropiación ilícita. ¿Qué quiere decir, no? Que yo te he entregado un bien y yo te he confiado, ¿no? En la calidad de depositante, ¿no? En la calidad de garante, ¿no? De fiador, etcétera. Y tú tienes la obligación de entregarle, ¿no? Algo que se te ha prestado simplemente en tu calidad de curador, etcétera, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, pero si es que, por ejemplo, en este caso se alegó que había un contrato, ¿no? El contrato, quién no tiene que demostrar? ¿Quién no tiene que probar? ¿No? Que existió en este caso esa supuesta entrega, ¿no? Es justamente la fiscalía o la parte agraviada, ¿no? La parte imputada generalmente no lo va a presentar porque siempre hay que establecerse que la presunción de inocencia la alcanza. Quien tiene que desvirtuar, quien tiene que atacar la presunción de inocencia es la parte de la fiscalía. Si no tiene, simplemente el caso se archiva o se sobresee porque no hay elementos de convicción. Entonces recordemos siempre eso, ¿no? Y por estrategia también, ¿no? Si te llega un caso determinado, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? En qué momento podemos solicitar actos de investigación, presentar documentos y en qué actos, ¿no? Ponernos a pensar, ¿no? Si este delito requiere participación activa del imputado o participación activa de la parte agraviada, porque recordemos, en la generalidad de los casos, la parte agraviada no se presenta o no concurre a las manifestaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en ese sentido, por ejemplo, es pedir las constancias o las actas de inconcurrencia. Generalmente muchos no lo piden, ¿no? Constancias de inconcurrencia, ¿qué quiere decir, no? Señor fiscal, yo me personé al despacho virtual, ¿no? Convocó usted una audiencia, pero sin embargo, como usted puede darse cuenta, nunca vino la parte agraviada. Entonces ya tú solicitas una constancia de no asistencia, ¿no? Eso te va a ayudar para fortalecer de que no hay un interés en el proceso. Entonces, la clave en esto es que mientras que haya interés en el proceso, las cosas se van a ampliarse, se van a formalizarse, ¿no? Pero si es que no se encuentra el interés, tanto del fiscal como el juez, evidentemente también, y al no tener la carga suficiente o los elementos de convicción, lo que ocurre es justamente plantearse el archivo en sede fiscal o también presentar los elementos de convicción suficientes para solicitar el requerimiento de sobrecimiento. En ese sentido, eh, es por eso que en ese sentido es importante poder explicarles, ¿no? De que nuestras solicitudes se tienen que realizar, ¿no? Se tienen que realizar frente a ese motivo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros necesitemos, solicitemos al Ministerio Público, ¿no? Porque ese es el medio adecuado, ¿no? Entonces, estoy hablando desde el punto de vista de la parte imputada, ¿no? Ya más adelante hablaremos del punto de vista de la parte eh, agraviada, ¿no? Tengo entendido que hay alguien que quiere participar, no sé si es cierto.
A ver, he visto que alguien quiere participar. A ver. Ángel Wilca dice. ¿Podrían habilitarle el audio para que pueda participar? Ángel, ¿se escucha? Doctor Izquierdo, una consulta. Buenas Al noches, sol- sí, Buenas dígame. noches, doctor. Mi consulta es la siguiente. Al solicitar el requerimiento de sobreseimiento, ¿esta se requiere fuera del plazo de la investigación preparatoria o puede ser dentro del plazo de la investigación preparatoria también? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, si ya la causa se encuentra formalizada, ¿no? Por lógica que tenemos que presentar nuestra solicitud de requerimiento de sobreseimiento dentro del plazo, ¿no? Dentro del plazo de lo que es la investigación preparatoria, ¿no? Hasta antes que se concluya la investigación preparatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando la fiscalía concluye, ¿no? Ya la fiscalía tiene una convicción clara de lo que ha ocurrido en el expediente o en el caso fiscal, ¿no? Entonces puede plantearse y ya puede tener la idea en específico, ¿no? De plantearse un requerimiento de acusación, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que en el momento de la investigación preparatoria, hasta antes que concluya, ¿no? Poderle en este caso presentar esa solicitud, como ayudándole también en el caso de que ellos tengan esa intención de sobreseer con tus argumentos, ayudarles a que ellos también hagan ese requerimiento de sobreseimiento oportuno. Pero siempre, bueno, es una recomendación, quizás algunos abogados también lo presentan ya cuando concluye la investigación preparatoria, pero te corres un riesgo, ¿no? Y en estos tipos de casos, cuando de por medio está la libertad de una persona, no hay que correr riesgos, ¿no? Hay que ser lo más objetivos y lo más adelantado posible. Entonces, mi recomendación sería poderlo presentar en la etapa de investigación preparatoria hasta antes que concluya la investigación preparatoria, ¿no? Y si hay que presentar un escrito adicional, lo presentamos, pero en base ya a nuestro escrito originario, ¿no? Entonces sería lo más importante, ¿no? Ese sería mi argumento. No sé si tienes alguna otra consulta. Sí, doctor. Buenas noches. Gracias por la respuesta. Gracias. Buenas noches, doctor Izquierdo. Buenas noches. Doctor, está muteado. Sí, te escucho, te escucho. ¿Quién habló? Doctor, Disculpe. Andy Ortiz le saluda. Doctor Izquierdo, quiero hacerle una pregunta. Sí, A dígame, título, doctor. a título personal, la solicitud de requerimiento de sobreseimiento, usted, en base a las actuaciones del fiscal y saber que sus actuaciones... ¿Aló, se me escucha? Disculpe, está muteado, doctor. Hola. Doctor, disculpe, pero está muteado. Ya, ok. Ahora Ya, sí, disculpe. Sí, seré sí, sí. breve. Disculpe, doctor. Lo que usted quiero entender es, a título personal, ¿cómo usted solicita el requerimiento de sobreseimiento? Porque las actuaciones del fiscal no configuran el hecho comisivo del delito. ¿O qué criterio, doctor, usted aplicó para solicitar este requerimiento? Claro. Como lo expliqué, ¿no? Cuando una disposición formaliza una investigación, ¿no? Es que el fiscal todavía tiene duda, ¿no? De que el hecho se haya ocurrido o no. Entonces, está todavía en el marco de un proceso de investigación, ¿no? Pero frente a eso, recordemos las etapas, ¿no? En una etapa de investigación, el fiscal puede dudar de tu participación, y eso significa que puede ampliar la investigación, puede formalizarte, pero ya en una etapa intermedia no puede dudar, tiene que ya tener un grado de certeza, ¿no? Un grado de certeza, al menos con prueba indiciaria de que tú has cometido un delito, ¿no? Entonces, frente a eso, fue solicitar un requerimiento de acusación. Entonces, muchas veces los fiscales no archivan en sede fiscal, no archivan de manera preliminar, porque dicen, ¿no? Primero, se me vence el plazo y tengo actos de investigación pendientes, entonces lo voy a cumplir con la finalidad de poder justificar mi decisión. Entonces, es importante, por ende, plantear tu requerimiento de sobrecimiento ya con los actos de investigación practicados en la fiscalía.
Por eso es que es importante señalar que, por ejemplo, la Fiscalía formaliza, pero todavía faltan actos de investigación, tú no vas a poder plantearlo en ese momento determinado. ¿Por qué? Porque todavía el fiscal tiene actos de investigación. Es como que tú le estás señalando, ¿no? El señor fiscal tiene 5 actos de investigación y ya tú le estás presentando ese solicitud de requerimiento de sobreseimiento y te va a decir, pero ¿cómo vas a pedir sobreseer un sobreseer, ¿no? Si es que todavía tengo 5 actos de investigación y todavía no he convocado, por ejemplo, a citaciones, inspecciones. Entonces, este requerimiento de sobreseimiento se plantea cuando se verifica que los actos de investigación por parte de la Fiscalía se viene realizando, ¿no? O ya se están próximas a culminarse. Entonces yo creo que, como lo expliqué, siempre hay que presentarlo en la etapa, en este caso, de la investigación preparatoria, pero siempre en el momento adecuado, ¿no? No tanto por el afán de que el caso se sobresea, sino en el momento adecuado con lo que se brinde en el contenido de la carpeta fiscal. Entonces, por ende, siempre va a haber un momento donde el fiscal ya ha realizado la mayor cantidad de actos de investigación y siempre hay un espacio antes que le presenten un control de plazo, ¿no? Donde tú puedes fortalecer tu postura y presentar esa solicitud de requerimiento de sobreseimiento. Entonces, a veces yo señalo que un proceso es como un juego de ajedrez. Tú tienes que saber mover tu ficha en el momento adecuado. No puedes moverlo al inicio, pero sí puedes moverlo en la parte intermedia o en la parte final, ¿no? Entonces, por ende, es importante analizar, ¿no? Qué documentos vas a presentar, pero en el momento adecuado. No porque quieres demostrar tu inocencia vas a presentar en el marco general, ¿no? Sino que también tienes que evaluar y ser empático, porque la Fiscalía también tiene actos de investigación y frente a eso puede no solamente requerir la acusación, sino también te puede formalizar, ¿no? Entonces, espero que te haya respondido, ¿no?, a tu inquietud. Sí, doctor, muchas gracias. Y justo tocó un tema que yo también quería hacerle la pregunta sobre, por ejemplo, si al fiscal todavía le faltan realizar 5 actuaciones y el plazo le venció y yo no puedo solicitar su vencimiento porque tengo que esperar que termine para su decisión. Entonces, solicito control de plazo. Así es. Lo más recomendable en este caso es solicitar un control de plazo, ¿no? Con la finalidad de que también ¿no? Ejerzas un poco de presión al fiscal y ese también, de no ser posible, poder convocar una audiencia de control de plazo en el marco de lo que es en la vía judicial, ¿no? Generalmente los jueces le dan 5 a 10 días a los fiscales para que culminen la investigación. Y en esos 5 o 10 días, evidentemente, el fiscal puede cumplir sus diligencias, ¿no? Sus 5 actos de investigación y inmediatamente ya consignas, ¿no? ¿No? Tus datos, ¿no? Y como dice acá el último comentario que he visto, muchas veces en la fiscalía pide lo que es ampliación, ¿no? Pide ampliación, ampliación. Y en uno de esos argumentos también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, los que están en la fiscalía señalan de que el plazo es 60 días. Esta puede ser declarada compleja 8 meses, ¿cierto? Pero en ese marco podemos recordar que, por ejemplo, los fiscales utilizan siempre la complejidad, ¿no? Más que todo por un tema de la carga procesal que se maneja en los despachos fiscales. Pero en muchos casos, no todos los casos son complejos, ¿no? Hay casos complejos, evidentemente que sí, pero también hay casos que no son complejos, que la Fiscalía misma considera que es complejo solamente para justificar su sistema de gestión fiscal y evidentemente lo que plantea simplemente es alargar el proceso, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que se tiene que presentar es a nivel preliminar, ¿no? Y a nivel, en este caso también, de investigación preparatoria, un control de plazo, ¿no? Pero es importante también aquí recabar, que, como lo expliqué, ¿no? Porque el derecho te asiste no significa que vayas a presentar eso en el momento adecuado. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Hay un caso determinado que la Fiscalía, bueno, ya se puso el chip de que quiere archivar este caso, no porque le hayan sobornado o algo, sino considera que no es delito, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si tú le presentas un control de plazo, ¿no? A pesar que ya está a punto de vencerse, el fiscal no va a tener otra posibilidad que formalizar la investigación y recién pedir el sobreseimiento. Entonces, hay que analizar cada caso en concreto y poder identificar qué escritos o medios de defensa hay que presentarlo, ¿no? Porque como lo señalé, ustedes tienen que ver el proceso no solamente como una cuestión de poder presentar escritos, sino también de poder presentar los escritos, pero en el momento adecuado, en el momento oportuno, porque puede significar que si presentamos un control de plazo, estamos exigiéndole al fiscal que se pronuncie y el fiscal no va a tener otra opción que formalizarte, ¿no? A pesar que quizás tenía la idea de archivar el caso, porque no había elementos de comisión, pero sin embargo, ante tu presión,
formaliza la investigación. Entonces, es importante por eso que analizar cada caso en concreto y explicarle, ¿no? Señor fiscal, ¿no? Y este es el motivo, por ejemplo, del presente proyecto, ¿no? Fabián, ¿puedes presentar lo que es el solicito de archivamiento, por favor? Ya. Por ejemplo, ¿no? En el marco de una investigación preliminar, ¿no? Si ya, bueno, han pasado 60 días o han pasado ya los 8 meses, ¿no? Supuestamente estaba complejo la investigación, nosotros los abogados tenemos dos cosas a favor, que el tiempo ya venció, ¿no? Y que, bueno, ¿no? El fiscal no está haciendo actos de investigación, ¿no? O que también ya ha concluido o tiene actos de investigación que puede ayudar a fortalecer su teoría del caso. ¿Sí? En ese momento es importante poder presentarles y poder analizar, ¿no? ¿Qué se puede presentar? ¿Se puede presentar acaso un control de plazo o se puede presentar un escrito de solicitud de archivamiento en forma parcial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero, ¿no? Que si encontramos frente a un caso, ¿no? Que a nivel preliminar ya se encuentra archivada, no digo, ya se encuentra en este caso con el plazo vencido, nos ponemos a pensar, ¿no? Y por derecho, evidentemente ustedes van a señalar, ¿no? Pero entonces, si ya venció el plazo, hay que presentar un control de plazo. No, no necesariamente, por eso le digo, ¿no? El derecho te asiste. Tú puedes presentar escritos de tutela de derechos, puedes presentar excepciones, puedes presentar control de plazo, todo lo que la ley te asista. Pero no es porque simplemente te asista, tú vas a empapelar, en este caso, el despacho fiscal, sino que tú tienes que presentar cada escrito en el momento oportuno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el fiscal ya el plazo de investigación ya finalizó, ¿no? Ya caducó, perdón, ¿no? O sea, ya solamente pidió 8 meses y estamos en el mes 11, por ejemplo. Entonces yo tengo dos opciones. ¿Presento un control de plazo o presento primero una solicitud de archivamiento? ¿Qué debo solicitar en este caso? Un control de plazo, y si quiero presentar un control de plazo tengo que estar convencido que no hay actos de investigación suficientes para demostrar en este caso la responsabilidad de tu patrocinado, ¿no? Porque si la hay, evidentemente lo que vas a buscar, ¿qué cosa es? De que este caso se archive solamente en sede fiscal, más no intervenga el juez de investigación preparatoria. Por ende, no vas a presentar un control de plazo, a pesar que la norma te dice, ¿no? Frente al vencimiento del plazo, tú tienes expedito el derecho a presentar un control de plazo. Lo que se puede presentar por estrategia es una solicitud de archivamiento al despacho fiscal, señalándole, señor fiscal, ya venció el plazo, pero no le estoy presentando un control de plazo, ¿no? Sino le estoy dando los motivos por los cuales usted debería de archivar, ¿no? Motivar, por ejemplo, señalar ahí dentro de tu escrito, como ustedes pueden ver en el petitorio, ¿no? Que no hay actos, no hay elementos de convicción, ¿no? Importantes, ¿no? Pertinentes, conducentes, y en el marco de toda la investigación no se ha podido recabar esos actos. Por ende, no habría una responsabilidad penal. Entonces, por eso les indiqué, los escritos que ustedes vayan a presentar no solamente se guíen, ¿no? Del momento oportuno, ¿no? Sino también del contenido mismo de cada escrito, ¿no? Porque recordemos, nosotros somos abogados, pero también tenemos que ser empáticos, tenemos que ser empáticos con lo que hace la fiscalía, ¿no? La fiscalía tiene carga laboral, tiene carga procesal, ¿no? Por ende también ellos formalizan los casos no necesariamente porque les parece que hay delito, simplemente porque hay una presión en el plazo. Entonces, por ende, hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? Entonces, eso es en el marco, por ejemplo, de una esfera judicial a una esfera fiscal, ¿no? Vamos a pasar, por ejemplo, a lo que es un habeas corpus, ¿no? De manera breve, más que todo, ¿no? Para que ustedes puedan ver también que ustedes no solamente pueden presentar esto al despacho fiscal, sino que ante una clara vulneración al debido proceso, ¿no? A pesar que hayas presentado los escritos al despacho fiscal, el fiscal no te hace caso. ¿Qué se debe hacer? Entonces vamos a presentar a continuación lo que son los famosos habeas corpus, ¿no? Y cuál es la formalidad en sí. ¿Podías Fabián, ¿podías ayudarme, por favor, en presentar el habeas corpus? Ya, por ejemplo, en este caso, los diversos tipos de habeas corpus, ustedes tienen que entender, por ejemplo, que hay habeas corpus reparadores, habeas corpus conexos, hay habeas corpus restringidos, ¿no? Hay varias modalidades, ¿no? Por ende, es importante
consignar, por ejemplo, bajo qué modalidad de habeas corpus tú vas a presentar una solicitud. Por ejemplo, ¿no? Frente a una libertad locomotora, frente a una restricción, ¿no? Frente a una restricción, ¿no? De la libertad se puede presentar un habeas corpus reparador, ¿no? Que significa de que, bueno, ¿no? La inmediata conclusión de esto es que te van a dar la libertad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de una vulneración al debido proceso, lo que se tiene que presentar es un habeas corpus conexo, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese sentido, vamos a ver qué es un habeas corpus restringido. Vamos a ver algo nuevo que quizás no todos explican, pero es importante poder explicarles, ¿no? En referencia a lo que es el habeas corpus restringido, ¿no? Por ejemplo, este es un habeas corpus restringido, ¿no? Que señala que hay una vulneración al debido proceso y al debido tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, les comento grosso modo, ¿no? Es de una persona con fines académicos, se va a explicar este caso, que vive en un condominio, vive en una residencial, ¿no? Sin embargo, la junta de propietarios no les permite ingresar, ¿no? A su propia propiedad, ¿no? Le pone peros, hay muchos actos de hostigamiento, ¿no? Entonces, ustedes pueden identificar este hecho como un tema de carácter civil, ¿no? Un tema administrativo, ¿no? O hasta una denuncia por discriminación, no lo sé, ¿no? Pero, sin embargo, el habeas corpus restringido, como puedes bajar, Fabián, por favor, baja, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, de que cuando hablamos de lo que es un habeas corpus restringido, tenemos que identificar cuáles son esos derechos vulnerados. Por ejemplo, uno de esos es el derecho al libre tránsito, ¿no? Y también el derecho a la propiedad, ¿no? En ese ejemplo que yo les planteé, si no te dejan transitar libremente, ¿no? Por el lugar donde tú vives y también, ¿no? No te dejan ingresar a tu domicilio a pesar que es tu casa, esto puede significar un tema supuestamente civil, ¿no? O no tanto penal, pero sin embargo los habeas corpus, como tienen rango constitucional, ¿no? Es importante de que se pueda cuestionar a nivel de juzgado penal estas circunstancias. ¿Y por qué un habeas corpus y no, por ejemplo, un proceso civil? ¿No? Y también es importante por eso también explicarles y analizar estrategias más que todo, ¿no? Si te vas por un tema de proceso civil, el proceso va a demorar, ¿no? El proceso civil demora, como ustedes pueden saber, 3 años, 4 años, etcétera, ¿no? Y pueden ser procesos largos, complejos, ¿no? Y para aquello ya tú ya te cambiaste de casa, ¿no? Esa no es la finalidad. Entonces, el derecho tiene que ser efectivo. Si el derecho no es efectivo, simplemente no se ha cumplido, ¿no? Con los fines de la solicitud de los diversos escritos que tú presentas. Porque tú presentas escritos con la finalidad de que estos sean proveídos en el momento oportuno, ¿no? La única manera, considero, es poder, en este caso, inmiscuirse en la rama penal y poder presentar bajo esa figura el habeas corpus, ¿no? El habeas corpus, carácter restringido, que significa la vulneración al derecho al libre tránsito, al derecho a la propiedad. En este caso en particular, tú narras los hechos, ¿no? Señalas un petitorio y también señalas, pues, quién es la parte demandada, ¿no? La parte demandada, quién es la parte demandada, ¿no? Asimismo, también vas a consignar aquí el motivo por el cual los elementos de comisión que tú tienes, ¿no? Y que es importante demostrar, pues, que hay una vulneración a esos dos derechos, ¿no? Todos los derechos que no son derecho a la libertad pueden ser presentados bajo un habeas corpus de carácter restringido, ¿no? En un proceso penal, ¿no? Entonces, por ende, es importante poder, pues, presentar en el momento oportuno este tipo de escritos, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes bajar, por favor, Fabián? Por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente, me permite un momento, por favor. Ya, entonces, como les estaba explicando, en los fundamentos de la demanda tienes que colocar, por ejemplo, los antecedentes, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta problemática? ¿No? Entonces, ¿puedes bajar, por favor? Sigue bajando.
Ya, entonces, por ende, es importante poder colocar en este caso todos los, en forma detallada, más que todo en los párrafos pertinentes, porque a veces también uno tiene que ver que la otra parte siempre ve la palabra clave empatía. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser leído por un especialista, por un juez, y es muy importante, por ejemplo, la forma, ¿no? En la cual tú presentas los escritos. Si consignas, por ejemplo, párrafos que tienen 10, 11 líneas, ¿no? Evidentemente va a cansar la vista de esta persona, entonces tienen que al menos consignar en forma resumida estos datos, ¿no? Entonces, va a haber un break de solamente 5 a 8 minutos con la finalidad de poder compartir 3 escritos más, ¿no? Y con eso también vamos a tratar de cumplir las formalidades y los diversos tipos de escritos, ¿no? Entonces, voy a compartirle también 3 escritos más de lo que uno puede presentar siendo abogado defensor, ¿ya? Partido, vamos a empezar por uno el primero de ellos, que ese es control de plazo, ¿no? A ver, para que puedan en este caso ya, entonces, como le estaba explicando, ¿no? En el escrito de control de plazo, es importante saber que, bueno, ¿no? En líneas generales, cuando uno presenta una solicitud al despacho fiscal, no se llama en específico control de plazo, no se llama así. Se llama solicito se dé término a la investigación, ¿no? Así se llama. Pero por un tema de estrategia también, a veces los abogados y también los secretarios, asistentes colocan control de plazo en sede fiscal con la finalidad de poder anticiparse, ¿no? Y poderle explicar, en este caso, a la fiscalía, enseñarle, si tú no me resuelves esta causa, yo me puedo ir tácitamente, ¿no? Al Poder Judicial. Entonces, la solicitud de control de plazo, en específico, le pertenece esta denominación al Poder Judicial. Yo presento esta solicitud de control de plazo al Poder Judicial. Yo lo que presento al Ministerio Público es un aviso o una solicitud de que finalice la investigación. Pero por estrategia se coloca también en esos términos, ¿no? Solicito control de plazo en sede fiscal. ¿Hay una pregunta? ¿Hay una pregunta? A ver. Por favor, compañero, apague su micrófono. Ya, bueno, habiendo superado este impasse, vamos a presentar aquí que en el control de plazo en sede fiscal, ¿no? Se coloca esta denominación, ¿no? A la fiscalía con la finalidad de poder demostrarle que si no te responden en ese sentido, ¿no? Puedes irte a la vía judicial, ¿no? Entonces no es con la finalidad de simplemente coaccionar o algo al Ministerio Público, sino que tú le estás anticipando ya de que vas a participar o que vas a ir en vía judicial, ¿no? Si es que no finaliza el plazo de investigación. Pero es importante también mencionar acá, como le mencioné hace un momento también, ¿no? Es importante presentar este escrito en el momento oportuno. A veces hay una canción también sobre este tema,
A veces en este caso dice, ¿no? A veces la cura es más terrible que la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que analizar también en ese sentido que un control de plazo podría ser la cura, ¿no? Pero sin embargo, lo que va a generar es que el mismo fiscal te formalice la investigación. ¿Esto qué quiere decir? De que tu finalidad no ha sido cubierta como defensor, ¿no? Porque tú has buscado el archivo, ¿no? Pero sin embargo, por decir, ¿no? Yo ya tengo mi derecho expedito al control de plazo, voy a presentarlo, eso generaría, en este caso, que la fiscalía fuera a formalizar y en particular te perjudica. Entonces, por ende, le indiqué, ¿no? A veces cuando uno presenta un control de plazo, primero tiene que ir a hablar con el despacho fiscal, ¿no? Doctor, ¿en qué situación? O sacar entrevistas previamente, ¿no? Poder en este caso también interactuar con el fiscal, porque si tú nunca interactúas con el fiscal, nunca vas a saber cuál es su razonamiento frente a otros casos también que ha tenido. Entonces, por ende, que es importante no solamente hacer una actividad de oficina, sino también que cada despacho fiscal maneja su propio criterio. Entonces, al menos para saber el criterio de cada uno de ellos, como no hay atención presencial, hay que sacar una cita virtual. Y se puede sacar una cita virtual, ¿no? A través del módulo de citas fiscales o presentar un escrito solicitando una entrevista. Entonces, con la entrevista ya tú más o menos te vas guiándose de la orientación a donde va la investigación. Y si ves que hay un fiscal verde, por ejemplo, ya de frente mandas un escrito de control, pero no puedes presentar estos escritos de control de plazo sin antes haber conferenciado con el fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa que te puede perjudicar al momento de formalizar, ¿no? Dirán, ya, si lo formalizo yo presento, pero es muy largo la investigación, muy largo proceso, por eso le indiqué. Estar en un proceso es estar en un juego de ajedrez, ¿no? Tienes que o mover la pieza en el momento adecuado, ¿no? No solamente porque te asiste el derecho, ¿no? No es porque te toca nada más, sino que tienes que hacerlo en el momento oportuno. Entonces, en ese sentido, el control de plazo en sede fiscal es más que todo para mostrarle al fiscal que ya el plazo de investigación está próximo a concluirse o ya caducó y que tiene que emitir un pronunciamiento, ¿no? Esto es importante en muchos fiscales, asistentes de función fiscal, porque yo también lo he sido, temían mucho, ¿no? Oh, me presentaron un control de plazo. ¿Qué quiere decir, no? Que si se va al Poder Judicial, el juez solamente te va a dar a lo máximo 10 días para que tú te pronuncies sobre este caso, ¿no? Entonces es importante por eso presentarlo en el momento oportuno, ¿no? Sería una recomendación más que todo, ¿no? Entonces, eso sería en referencia al control de plazo. Sin embargo, también, por ejemplo, vamos a presentar a continuación lo que es un escrito de lo que es tutela de derechos. No sé si habrán escuchado ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las tutelas de derechos generalmente son para excluir medios probatorios, ¿no? Es que, por ejemplo, alguien te graba una conversación y lo utiliza en tu contra, ¿no? Pero no es la misma persona que la que tú has estado hablando, sino es otra persona, otro tercero, ¿no? Prácticamente te han chuponeado, podría decirse, ¿no? Y ese audio lo utilizan para un proceso y te perjudica. Entonces, ¿cuál es la manera que el Código Procesal Penal te permite? Es excluir la actividad probatoria. Entonces, hay que presentar una solicitud de tutela de derechos, ¿no? al Poder Judicial con la finalidad de que ésta pueda excluir, ¿no? Dentro de esa investigación, ¿no? Entonces, a continuación vamos a presentar la solicitud, ¿no? De excluir el medio probatorio, ¿no? Que es, ¿puedes cambiar, por favor? Solicito tutela de derechos, que está acá, mira, en fiscal, el otro. Ajá, ese, ya. Excelente, ¿no? Por ejemplo, como le expliqué, el artículo 71 del Código Procesal Penal nos habla los derechos que tiene el imputado, ¿no? Es decir, el imputado tiene derechos, ¿no? Como todos, obviamente, ¿no? De poder, en este caso, ejercer su propia defensa material, ¿no? Y hay algunos aspectos que no pueden ser vulnerados, ¿no? No solo basta que sea el imputado, sino también tiene derechos, ¿no? Por ende, por ejemplo, tiene que haber una imputación necesaria, ¿no? Tiene que tratársele con respeto, ¿no? Tiene que tener un abogado defensor de por medio, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Tiene que conocer el motivo por el cual se le ha detenido, ¿no? Y tiene que haber un debido proceso dentro de su investigación, sea el delito que haya cometido. Porque recordemos, no estamos en un Estado de Derecho, no estamos ante una autotutela, no es que hay una ley de talión, ¿no? Sino que hay un Estado que somete, en este caso, a los que infringen la norma, ¿no? Por ende, frente a ese hecho determinado, recordemos, si eres parte imputada y en el marco de la investigación, ¿no? Claro que sí, lo voy a compartir.
puedes presentar, por ejemplo, tutela de derechos por exclusión probatoria. ¿Qué quiere decir? ¿No? En este caso en particular ocurrió esto, ¿no? Ustedes saben que cuando hay delitos muy sensibles, como lo que es tocamientos indebidos, violación sexual, se ve a lo que es la parte, la diligencia de cámara Gesell, ¿no? Como la diligencia madre, ¿no? Porque a raíz de esto, el menor puede decir, o la parte afectada puede decir, me han tocado, me han violado, ¿no? Delitos sensibles, ¿no? Es importante por eso, si eres parte de la defensa y del imputado, es importante poder determinar, ¿no? Que esta diligencia de cámara Gesell es muy importante que tú participes, ¿no? Con la finalidad de dejar constancias, ¿no? Con la finalidad de hacer preguntas, ¿no? Y en una de estas circunstancias, si es que no se cumple un protocolo, porque recordemos, cuando hay una diligencia de cámara Gesell, hay un protocolo de por medio, que el fiscal tiene que cumplir, que el médico tiene que cumplir, que el psicólogo tiene que cumplir, que el abogado tiene que cumplir. Si no se cumple ese protocolo, evidentemente, esa diligencia de cámara Gesell se va a realizar vulnerando tus derechos. Por ejemplo, en este caso en particular, ¿qué ocurrió? Ustedes saben que el abogado defensor tiene derecho a preguntar, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el fiscal, ¿no? O el psicólogo, o en este caso los que estuvieron en la diligencia, no te permitieron hacer preguntas, por ejemplo? Porque primero el tema del tiempo, ¿no? El tema del tiempo, etcétera. Pero sin embargo, en la parte de la defensa nunca participó, ¿no? O sea, no le dieron la oportunidad de presentar sus preguntas, ¿no? Y por ende es una falta grave, ¿no? Al protocolo, ¿no? Señalándose qué cosa, ¿no? Que la parte defensora tiene también la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Sin embargo, en este caso, no le permitieron hacer uso de su derecho de la defensa. Entonces, el abogado puede ser también en ese sentido muy hábil, ¿no? Puede decir, por ejemplo, yo no mejor no digo nada, ¿no? Y ya lo cuestiono después, o puede también señalarle al fiscal, ¿no? Señor fiscal, quiero hacer mis preguntas. Entonces, en este caso en particular, el abogado se quedó callado, ¿no? Y la diligencia había acabado, ¿no? Y nos percatamos de esta circunstancia, ¿no? De que no había tenido la oportunidad de hacer las preguntas respectivas, ¿no? Entonces, esto significó, ¿qué cosa, no? Significó que se excluya esa diligencia de cámara Gesell por la vulneración al derecho a la defensa de la parte imputada. Y como recordemos, ¿no? La diligencia de cámara Gesell es solamente una diligencia de carácter urgente, es una sola vez, por un tema de revictimización, se tuvo que plantear otra diligencia de cámara Gesell, ¿no? Y a esta diligencia de cámara Gesell simplemente la parte agraviada no fue, ¿no? Entonces, por eso es importante poder consignar, ¿no? ¿Cuál sería tu estrategia en cada caso en concreto, ¿no? Entonces, si quieres excluir un medio probatorio, sea el que sea, tienes que ir mediante una tutela de derechos, ¿no? Es la regla básica. Y también cómo explicarles, a veces los abogados defensores tienen que actuar bajo el amparo también de la buena fe, ¿no? De la legalidad, ¿no? Pero si es que se dan cuenta de unas circunstancias que puede solicitarse la nulidad después, simplemente observar esta circunstancia y plantearla después, ¿no? No tampoco con la finalidad de perjudicar un acto de investigación, sino que quien tiene que cumplir esa función es la fiscal. La fiscal tiene que darse cuenta que todas las partes pregunten, que todas las partes estén conformes, ¿no? Pero sin embargo es un error parte de la fiscalía, no es un error de la defensa, ¿no? Entonces, por ende, es importante poder analizar en estos casos concretos con respecto a lo que es la tutela de derechos, ¿no? Cuando hablemos también de tutela de derechos, sirve también no solamente para excluir medios probatorios, sino también para decirle al señor juez, en la presente causa no se me imputa una relación clara, ¿no? Con respecto a los hechos, simplemente se dice que cometió un delito de hurto, ¿no? Pero no me dicen cómo, cuándo, dónde, con quién, ¿no? No solo basta el derecho penal objetivo, ¿qué quiere decir? No solo basta el resultado, sino que tiene que comprobarse que yo he tenido, en este caso, ¿qué cosa, no? Que he tenido la intención, el dolo, ¿no? Evidentemente que sí, hay una pregunta que dice, ¿se puede solicitar la nulidad o en este caso o la exclusión de una declaración de colaboración eficaz? Claro que sí, sí se puede, ¿no? Hay causales en específico, ¿no? Que, por ejemplo, en la audiencia respectiva no te permiten interrogarlo, por ejemplo, ¿no? O hay circunstancias de carácter de forma o de fondo, sí uno puede presentar una solicitud de exclusión del medio probatorio, ¿no? Por ejemplo, en los famosos petroaudios, ustedes recordarán, en los casos de los cuellos blancos, bueno, no se solicitó eso, bueno, prácticamente, ¿no? Ustedes se dan cuenta que los otros abogados presentaron ese tipo de solicitudes, porque primero dijeron, pues, no, el derecho a la conversación entre dos personas, ¿no? Entonces, son varios argumentos que hay que tomar en cuenta. Entonces, el mecanismo adecuado para poder, en este caso, cuestionar un medio probatorio es
mediante una tutela de derechos, ¿no? Entonces, hemos hablado siempre de la parte imputada, ¿no? Entonces, ahora vamos a cambiar y vamos a ser abogados de la parte agraviada. Entonces, en base a eso es el siguiente escrito. Solicito participar en la declaración de la parte investigada. A ver, el siguiente escrito, por favor. Fabián. Solicito participar en la declaración de la parte agraviada. Ajá, ese. Sí, es ese. Ok. Ya, como les comenté, ¿no? A lo largo de toda la investigación, bueno, de esta ponencia, siempre nos hemos puesto a favor de la parte imputada, porque generalmente son los casos que a veces uno maneja y también son los casos que exigen mayor actividad procesal, se diría, ¿no? Mayor medios técnicos de defensa. Pero sin embargo, también, si tú eres abogado de la parte agraviada, vas a necesitar algunos argumentos a tu favor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú eres parte agraviada, lo primero que no tienes que hacer es confiarte en el fiscal. El fiscal no te va a ayudar, ¿no? El fiscal, al nivel preliminar, es un fiscal imparcial, ¿no? Porque va a recibir todos los escritos y recién va a evaluar. Si formaliza, tampoco no es que pierde su imparcialidad. Recién cuando acusa, pierde en este caso esa imparcialidad, ¿no? Por ende, si tú eres abogado de la parte agraviada, también tienes que impulsar tu investigación, presentarle actos de investigación al fiscal, presentar medios probatorios, porque si esperas que el fiscal lo haga todo, simplemente el caso se va a archivar, ¿no? En ese sentido, también es importante que, por ejemplo, como parte agraviada, tú puedes participar en la declaración de la parte imputada, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cuál es la circunstancia, ¿no? Existen bastantes criterios, ¿no? Que limitan, por ejemplo, el derecho al agraviado, ¿no? Por ejemplo, en una causa determinada, el Código Procesal Penal dice en un artículo en específico que frente a la declaración del imputado, ¿no? La parte agraviada no puede participar, ¿no? Es la que dice la norma, ¿no? Pero eso es siempre en cuando hablamos de un aspecto de un coinculpado más, no de la parte agraviada. Pero sin embargo, algunos despachos fiscales, algunos abogados señalan y dicen, no, la norma es clara, dice que la parte agraviada no puede participar en la declaración del imputado. Eso es falso, ¿no? Totalmente falso. Pero a pesar que nosotros conocemos, ¿no?, que esto es falso, tú te tienes que adelantar a esto y dejar constancia de esta circunstancia, ¿no? Si no te dejan participar, al menos tú ya presentaste ese escrito. ¿Me entienden, no? Entonces, por ende, si eres parte agraviada, no hay que confiarnos, ¿no?, en lo que quizás nos diga el fiscal, sino nosotros dejar constancia de todos los actos de investigación que se van realizando y poder participar en todo. Por ejemplo, en este escrito vamos a ponerlo como sumilla: solicito participar en la declaración de la parte imputada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, se exige pues que no participe la parte agraviada. ¿Por qué? Porque el código solamente permite, supuestamente, ¿no?, que el fiscal tiene que interrogar al acusado, al imputado, más no, el agraviado no tiene que hacerle preguntas. Eso es falso. Pero sin embargo, a pesar que es falso, tú tienes que solicitarlo. Entonces, si eres abogado de la parte agraviada, tienes que solicitar, al menos en ese sentido, poder participar en esa declaración. Porque no conocemos nunca el criterio que cada despacho fiscal pueda manejar. Porque si tú no presentaste nada, por ejemplo, llega la diligencia y el fiscal, con su criterio quizás cerrado, te dice, no, tú no puedes participar. Entonces, no hay otra manera de probar que al menos tú lo has presentado para que te sirva después para poder pedir quizás la nulidad de la declaración de la parte imputada, etc. Entonces, en temas de procedimiento, en temas de proceso, siempre es bueno dejar constancia de cada incidente. A pesar que la norma te diga que es lógico, doctor, es importante poder presentar esos escritos, diversos escritos, con la finalidad de que estén en el expediente, estén en la carpeta y en algún momento lo vas a utilizar a tu favor, ¿no? No es la finalidad de empapelar al despacho fiscal, ni mucho menos, sino que dejas sentada tu posición, dejas sentado tu criterio, ¿no? Y por ende también esos escritos te van a servir más adelante para pedir, desde el punto de vista de la parte agraviada, ¿no?, que tienes derechos, ¿no?, en este caso alguna queja funcional, ¿no?, algún escrito, en este caso de impulso. Pero generalmente en este tipo de delitos, evidentemente, quien tiene que participar exclusivamente es la parte agraviada, ¿no? Si la parte agraviada no hace actos de investigación propios o no presenta medios probatorios, simplemente el caso se archiva, ¿no? Porque recordemos, hay un principio de interés. Si que el agraviado nunca más participa es porque no tiene interés, por ende se tiene que archivar el caso, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, por ende es importante que la parte agraviada tiene que realizar todos los actos de investigación y coadyuvar a la fiscalía, porque la fiscalía tiene bastante carga laboral y por un caso determinado, dependiendo de su complejidad, no va a buscar pues un archivamiento, ¿no? Entonces, por ende, considero
que si eres abogado de la parte agraviada, tienes que estar de la mano, constantemente conversando con el fiscal, ¿no? En ese sentido, presentándole medios probatorios, porque si no le presentas, el fiscal tiene tanta carga laboral que a veces ve tu carpeta en un solo día, es la práctica. Ustedes han estado en la fiscalía, algunos abogados también saben, ¿no? Entonces, y hay una palabra, ¿no? Siempre dice, ¿no? El que no mama no llora, dice supuestamente, ¿no? Ese es el punto de vista de la parte agraviada, ¿no? Entonces hay que impulsar, hay que molestar, hay que incomodar, ¿no? Con la finalidad de que este caso pueda impulsarse a nivel del despacho fiscal. Porque el fiscal en esa primera etapa, es imparcial, así que te va a recibir a ti y también va a recibir la parte imputada, como lo hemos narrado en líneas anteriores, ¿no? Entonces, eso sería por nuestra parte. Voy a también compartir más escritos, ¿no? Para que ustedes puedan revisar en ese sentido, porque como les expliqué, ¿no? Cuando hablamos de modelos de solicitudes, todos pueden tener una formalidad, ¿no? Pero lo que importa es el contenido, lo que tú quieres expresar, ¿no? Y ustedes dirán, ¿no? Y para concluir también hacemos un breve resumen o análisis. Pero doctor, a mí me dijeron que el Código Procesal Penal era oral, ¿no? Yo no sé por qué hay tantos escritos, ¿no? Eso es falso, ¿no? Nuestro sistema, en ese sistema es un sistema acusatorio adversarial, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, la oralidad es importante, pero también no hay que perder de vista la escrituralidad. ¿Por qué? Porque recordemos, los funcionarios pueden ser cambiados. El fiscal que lleva tu caso puede ser cambiado, puede ser designado en otra fiscalía, puede ser cesado. Y el hecho, si es que no está en el expediente, en la carpeta fiscal, simplemente desaparece, ¿no? La investigación, porque si no vas a presentarle escritos al fiscal, no obra, ¿no? Dentro de la carpeta, ¿no? Entonces, el fiscal que tome tu caso va a tener que revisar la carpeta fiscal. Por ende, es importante poder, en este caso, cualquier duda o circunstancia que ustedes tengan, presentarlo al despacho fiscal, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, como ustedes dicen también, rotan, ¿no? Rotan. Entonces, si es que rotan, ese fiscal no es que esté en otra fiscalía y porque tú tienes tu caso va a ir a la audiencia. No, no es así. Por eso es que es importante dejar los escritos pertinentes para que quien lo lea, sea el fiscal quien lo lea, sepa de qué caso se trata, ¿no? Entonces, por ende, es importante analizar en ese sentido, ¿no? El tema es amplio con respecto a las solicitudes. Justo cuando yo tomaba este caso, le decía, ¿qué escritos presento? Los escritos más emblemáticos o los escritos más fuertes que tengamos, ¿no? Pero sin embargo hay muchos más escritos más, como por ejemplo tenemos solicito actos de investigación, ¿no? Como les dije, ¿no? De la parte imputada a la parte agraviada tienes que solicitar tus actos de investigación, tienes que presentar medios de prueba, tienes que participar, solicitar inspecciones, ¿no? Todas las solicitudes que ustedes tengan no lo hagan solamente de forma oral, sino también que dejen un antecedente, un cargo, ¿no? Con la finalidad de que esto pueda también servir para que el fiscal pueda tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada yo tuve un caso de una terminación anticipada y también una conclusión anticipada que son totalmente distintos, ¿no? Pero tú lo tienes que solicitar, ¿no? O también en este caso solicitar una colaboración eficaz, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que solicitarlo al despacho fiscal. Si tú no lo solicitas, la fiscalía no va a ser adivina, va a decir, este quiere algo, ¿no? Si la fiscalía se da cuenta que tú no has presentado nada, es simplemente porque no hay un interés de por medio. También al proceso penal se le puede identificar como un ámbito civil, ¿no? En el sentido de la forma, de la escrituralidad, porque si yo no presento nada, ni me apersono, entonces es porque no me interesa el caso. Igual también en tema civil, ¿no? Si es que no hay un acto dentro de los 6 meses, algo aproximadamente, ya se puede considerar como un estado de abandono, ¿no? Pero eso en la vida penal significa que la sanción va a ser, pues, el archivo, si eres de la parte agraviada, obviamente, ¿no? Por eso es que hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? Y no por el hecho que tengas un proceso ya es el fin del mundo, ¿no? Seas imputado, seas parte agraviada, en el proceso se tiene que presentar los medios escritos y los medios oportunos más que todo, ¿no? Entonces, haciendo este resumen del caso, voy a compartir igual con el compañero Fabián todo lo que materiales que necesito y voy a dejar mi número telefónico aquí para que los que no hayan quizás entendido o quieren que le pase algunos modelos, yo normal, encantado de poder pasarles y poder en este caso poder compartirles, ¿no? Los materiales que ustedes sean necesarios en ese sentido, ¿no? Ese es mi número, ese es mi WhatsApp y encantado de poder mandarles los modelos o dudas o consultas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, frente a ese sentido, siendo ya 7:45, voy a despedirme de ustedes y encantado de nuevamente participar, ¿no? En ese tipo de eventos. Muchas gracias a todos.